Dianita, ¿me confirmas? Entonces, si damos inicio o esperamos todavía otro poquito. Un minutico más. Hola, profe, ya podemos iniciar. Damos inicio, ya se inició la grabación, entonces ya podemos iniciar. Bueno, profe, si se puede presentar. Sí, ya pueden ir. Inge tiene el micrófono apagado. No sé si la profe Y Lady ahora va a sí, iniciar primero. perfecto, ahora sí. Profe Lady, creo que debe estar, porque nos sale en espera, ¿no? De pronto está en alguna actividad eh, en simultáneo. Sí, bueno, vamos entonces a ir iniciando. Eh, Primero que todo, pues darles un saludo muy especial desde el Instituto Superior de Educación Rural, ISER, de la ciudad de Pamplona, a las unidades tecnológicas en producción industrial, a la UTS, a la ingeniera Diana Aponte Martínez, quien pues ha estado liderando y promoviendo esta bonita actividad a través de lo que pues, se denomina una clase espejo, en donde tenemos esa oportunidad de hacer un intercambio de saberes a partir de nuestros contenidos programáticos y que podamos también pues realizar desde la ciudad de Pamplona una mirada también desde la perspectiva y visión del programa del Instituto Superior de Educación Rural ISER. De tal manera que la temática que vamos a desarrollar es el análisis de procedimientos e introducción a los estudios de tiempos. Dentro de esta bonita asignatura en el área de conocimiento de profundización de métodos y tiempos, de tal manera que pues vamos a estar compartiendo por este lapso de una horita aproximadamente, eh, minutos más, minutos menos, que tengamos pues este tiempo valioso con ustedes. Dianita, le cedería también la palabra para que realice ese saludo de intervención inicial y con eso daríamos inicio. Bueno, chicos, buenos días, ingeniero Carlos Humberto, agradeciéndole la asistencia y la participación el día de hoy. Los chicos pues ya están dispuestos para recibir todo el conocimiento que su merced de la parte de ingeniería de métodos y tiempos les va a proporcionar el día de hoy, desde la parte de análisis de procedimientos y ya como la parte introductoria de estudio de tiempos. Entonces, le agradezco mucho su participación y ellos estarán muy atentos a su intervención el día de hoy. Perfecto, entonces voy a compartirles pantalla. eh, pantalla. Y me confirman si ya están visualizando la pantalla, por favor. Y ya estamos.
Perfecto, muy bien. Bueno, a través de esta clase espejo vamos a desarrollar un componente de introducción a los estudios de tiempos, en donde vamos a mirar dentro de una óptica general, pues, cómo las organizaciones hacen este proceso para poder generar un componente de mejora de la productividad fundamentalmente. De tal manera que cuando nosotros hacemos este enfoque, digamos que uno de los principales objetivos es poder generar un proceso de desarrollo y de mejoramiento de la productividad empresarial. La optimización de tiempos dentro de estos análisis de producción para ustedes son un gran campo de acción. Es un campo de acción que, digamos, si bien tiene ya una trayectoria y un proceso exploratorio bastante amplio y un componente teórico igualmente profundo, como analistas vale la pena desarrollar este tipo de alternativas y metodologías para poder enriquecer esa posibilidad en el marco de lo laboral, pero también en el marco de la contribución al desarrollo empresarial. De tal manera que esta es la temática que vamos a desarrollar. Yo aprovecho y pues me presento. Mi nombre es Carlos Humberto Solano Espinosa, soy ingeniero industrial. Eh, Tengo ya una maestría en ingeniería industrial, precisamente con un enfoque de productividad y competitividad. Y como antesala, yo quiero compartirles eh, un video. Hoy vamos a observar dos videos en el transcurso de la temática. Y de igual manera, si alguno de los asistentes, de los jóvenes quiere participar, gustosamente nos da la señal, levanta la mano y podemos tener pues esa interacción. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar primero con un videito. Vamos a minimizar por acá esto para que no nos... Vamos a iniciar con un videito frente a las generalidades. Sí, sí, sí. Inge, ¿no se está escuchando el video? No sé si ya. ¿Me confirman si sí tenían audio? No, no, señor. A ver si fue en el momento de compartir. Incluir sonidos. Perfecto. La variación que puede existir entre cada lectura. Ay, ahora sí se escucha. Antes de comenzar a realizar un estudio de tiempos, debes saber que hay dos factores principales que afectan el desempeño de una operación. El primero es el factor técnico, que corresponde al desempeño de equipos, herramientas, materiales y dinero, aunque no lo creas. El segundo es el factor humano, específicamente el desempeño que se pone en el trabajo asignado, y tiene que ver con la motivación del trabajador, sus capacidades y la curva de aprendizaje en la que se encuentre. Por eso debe ser muy empático en todo momento. Ahora bien, ¿qué es el estudio de tiempos?
podemos definirlo como una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo en una tarea específica dentro de condiciones determinadas con el fin de establecer una norma de ejecución estandarizada. ¿Cuándo se utilizan? Así como con los estudios de métodos, es necesario realizarlos para implementar una nueva tarea, cuando hay un cambio en el material, la máquina o las herramientas utilizadas, cuando se presentan quejas sobre la duración de una operación por parte de los trabajadores o sus jefes, cuando se detecta que una operación es lenta y por ende está retrasando las siguientes, cuando se quiere implementar alguna remuneración económica por un mejor rendimiento, cuando se detectan bajos rendimientos o tiempos muertos en alguna máquina o un grupo de ellas, para hacer una comparación entre dos opciones de realizar una actividad, o cuando se sospecha de un alto costo por una actividad, misma que puede detectarse con anterioridad en un diagrama de Pareto. Si el objetivo es hacer una norma de operación, es importante aclarar que no se puede hacer un estudio de tiempos si no se ha determinado con anterioridad la forma de hacer un trabajo con un estudio de métodos, ya que puede existir mucha variación entre la forma que las personas realicen las actividades. Otro aspecto que debes considerar es cómo seleccionar al trabajador que vas a evaluar. Para esto, debes coordinarte con el encargado de las habilidades de sus subordinados y de ahí seleccionar a quien tenga un rendimiento promedio. Es muy recomendable tener varias opciones, ya que no todos se pueden sentir cómodos siendo evaluados, y si alguno se pone nervioso va a afectar bastante los resultados. Recuerda que un trabajador calificado es aquel que tiene experiencia, conocimientos y las cualidades necesarias para realizar un trabajo, cumpliendo de manera aceptable las medidas de seguridad, cantidad y calidad. Una vez seleccionado, deberás explicarle el objetivo del estudio y pedirle que trabaje a ritmo normal. De igual forma, puedes pedirle que te informe de antemano las dificultades que él observa en su proceso. No hay mejor persona para detectarlas que quien las realiza, y de ahí puedes tener una buena retroalimentación inicial. Pregúntale cómo se siente al respecto con las herramientas o las condiciones del lugar de trabajo. Cuando realices el análisis, no debes molestar al operador ni estar muy encima de él. También, por respeto, debes estar de pie y atento a todo lo que haga. Que no parezca que estás ahí solo para entretenerte, idealmente a 1,5 metros o 2 de distancia, en una posición que te permita observar completamente lo que está sucediendo, y debes tener a la mano una tabla de registro como la que aparece en pantalla. Te la dejaré en la descripción del canal para que la descargues. Otra forma más práctica es a través de grabaciones del trabajador si éste no se siente muy seguro al ser observado. No obstante, también debe estar enterado del análisis. Nunca intentes tomar tiempos a escondidas de las personas o sin informarles con anterioridad. Un estudio de tiempos no es ilegal o algo malo. Si das a entender lo contrario, probablemente se sientan amenazados al creer que los van a hacer trabajar más o algo así. De manera general, las etapas para desarrollar un estudio de tiempos son: número 1. Registrar toda la información sobre la tarea, el operario que la realiza y las condiciones en que se está ejecutando. Número 2. Cuando entiendas la tarea a realizar, debes descomponerla en elementos individuales, como los que hemos visto en los estudios de métodos. Número 3. Asegúrate de que sea el mejor método propuesto, y si no, vuelve a analizar las actividades. De nada sirve hacer un estudio de tiempos de un método ineficiente o que no está previamente bien diseñado. Número 4. Verifica que el cronómetro a utilizar sea el adecuado y que sea fácil de manipular, para evitar agregar tiempo por fallas de cronometraje. Número 5. Observa la velocidad con la que está trabajando el operador y a tu criterio trata de definir el ritmo con el que está realizando la operación. Usualmente se reflejan las expresiones del trabajador. Número 6. Una vez obtenidas las mediciones, debes convertirlas a tiempo normal, tiempo básico o tiempo nominal. Cualquier forma en la que la conozcas está bien. Este valor se obtiene multiplicando el promedio del tiempo observado por un factor de valoración que veremos en otros videos. El siguiente paso es seleccionar los suplementos o bien el tiempo adicional que compense las cuestiones biológicas de los operadores, como demoras personales, fatiga o los retrasos inevitables. El último paso es determinar el tiempo estándar de la operación, que no es otra cosa que el tiempo normal más los suplementos tomados anteriormente. Un estudio bien realizado nos permite planificar y determinar programas de trabajo, determinar la eficacia y la cantidad de máquinas y personas que necesitamos para cumplir los objetivos, balancear las líneas de producción, hacer presupuestos, calcular el pago de la mano de obra directa e indirecta y estimar los costos de un producto.
Como ves, no es una actividad que deba tomarse a la ligera, puede tener un gran impacto en la organización. Si el video te gustó, regálame un like y considera suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Bueno, chicos, este es un video general que nos da una visión general de lo que vamos a estar hablando en este lapso de tiempo y que quise traerlo pues en la fase inicial como un resumen anticipado de lo que vamos a estar conversando. Y precisamente eh, vamos a iniciar con un componente importante en el momento de desarrollar pues, los estudios de tiempo y es ese enfoque hacia la productividad. Eh, Primero que todo, pues una definición general del para qué se utilizan los estudios de tiempo, tal como lo veíamos también allí en el video. Eh, los estudios de tiempo consiste básicamente en esa aplicación de una técnica de registro con el propósito de establecer la duración de una tarea específica. Por eso es tan importante quizá de empezar a hablar de la estandarización de procesos, que es una deficiencia que quizá en nuestro tejido empresarial todavía encontramos que esas pequeñas empresas tienen altas deficiencias en los procesos de estandarización, pero esas deficiencias pues se convierten también en una oportunidad y una potencialidad con miras a plantear modelos de estandarización de sus procesos a través de los estudios de tiempo. Entonces, como existen varias técnicas, primero que todo vamos a conocer parte de esas técnicas de las cuales encontramos también en los diferentes textos y quizá ya ustedes han tenido el relacionamiento con algunas de ellas. Primero, el cronometraje. Como bien lo indica allí, se basa en el empleo de un cronómetro para poder determinar esa medición de tiempos de esa tarea específica. Hay otro componente, otra técnica que hace parte también, digamos, de la posibilidad de llegar a estos procesos de estandarización de tiempos y consiste en los tiempos predeterminados. Este componente se orienta precisamente a estandarizarlos a través de unas tablas que ya están predeterminadas, que son de fácil consulta y que nos permiten identificar a partir de esa razón específica del proceso y a través de unos tiempos preliminares, un proceso rápido de estandarización. Y otro componente que se utiliza es el muestreo del trabajo. Eh, si bien está dentro de las técnicas de registro de tiempos, es una técnica que se combina precisamente para poder determinar esos tiempos predeterminados o esos tiempos estándar en las diferentes fases del proceso productivo. De tal manera que ese muestreo de trabajo lo que permite es calcular los tiempos mediante unos registros en donde estadísticamente nos va a permitir determinar cuál es la muestra óptima para poder establecer de manera conjunta, por lo general con la técnica de cronometraje, esa posibilidad de llegar a la estandarización de tiempos en ese proceso determinado. Algunas premisas que escuchábamos. Es importante que cuando vayamos a trabajar en la estandarización de tiempos, ya debe existir un método previamente definido. Las diferentes herramientas que nosotros usamos y que ya sé que fueron también pues objeto de la temática que ustedes desarrollan, pues poder definir el método actual. Y esa definición del método actual nos lleva a hacer, pues, no solo dentro de un proceso descriptivo, sino a través del uso de algunas herramientas generales o detalladas que nos permitan llegar a ese método actual. Eh, por lo general, utilizamos de base, con esa descripción, los diagramas de operaciones, los flujogramas. Ya cuando son
algunos componentes de detalle, el diagrama de recorridos, el diagrama de mano izquierda, mano derecha, que nos permite llegar pues a un nivel de detalle de cómo la persona actualmente está desarrollando ese proceso productivo o cuál es la secuencia de ese proceso productivo. Eh, es importante ese primer punto porque si no existe un método definido previamente o si encontramos una variación secuencial en ese método actual, primero tenemos que avanzar en un proceso de estandarización del método que es bien importante. Segundo, en la selección del operario. eh, lo escuchábamos allá también en el video, que nosotros no podemos seleccionar a un operario que sea muy experto, pero tampoco podemos seleccionar al más inexperto, de tal manera que la labor de hacer una muy buena selección de la persona que nos va a colaborar en la definición de ese proceso productivo, en la estandarización a través de la toma de muestras y de tiempos, es muy importante. Em, Aquí empezamos nosotros a trabajar de lleno con el personal porque es importante generar esa sensibilización. Si bien en ocasiones puede causar un impacto negativo cuando llegamos a un área de producción o cuando llegamos a la prestación de un servicio al área de operación también de ellos, eh, causa cierta incomodidad que nos estén midiendo cuando nos supervisan, cuando nos evalúan, quizás ellos sienten esa presión y en ocasiones el ritmo de trabajo varía cuando existe esta presión. Aquí tenemos o debemos tener en cuenta también dentro del régimen laboral, en el caso nuestro colombiano, que hoy también pues hacer este tipo de actividades de medición, de valoración de los métodos de trabajo, pues si no va acompañado de esa sensibilización, ese choque puede llevar a que el personal reaccione de manera negativa y que no podamos quizás tener los resultados que esperamos del estudio. De tal manera que hay que trabajarlo de la mano con el personal. Y hoy no exactamente debemos estar presentes cuando vamos a hacer los procesos de medición. Podemos utilizar de manera concertada y bajo el conocimiento de ellos que en algunos lapsos del día, a través de las cámaras que tenga la empresa, puedan desarrollar también ese proceso de selección aleatoria de esos tiempos en donde el ritmo de trabajo es el adecuado para poder llegar a una muy buena estandarización. De tal manera que no precisamente hoy en día debemos estar también pues de manera presente haciendo la valoración de los tiempos en cronometraje, sino que podemos tener a través de esas grabaciones, lo que les digo, de manera concertada y bajo el conocimiento de ellos que se va a hacer por lo delicado del uso de todo el tema de la ley de protección de datos, que incluso esa grabación se convierte en material pues privado para la organización. Tercero, el operario seleccionado para el estudio debe ser calificado. Va muy en la misma línea del punto 2 para que esa experticia de la persona que desarrolla la tarea sea la adecuada, que sea un trabajador que ya tiene un tiempo específico, un tiempo en la organización y que nos ayude precisamente a tener esa estandarización de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. La importancia de los estudios de tiempos, yo pienso que pues cada uno de nosotros ya se viene imaginando frente a esa importancia y ese vínculo con la productividad. Entonces, esa importancia nos lleva precisamente a la toma de decisiones para poder determinar incluso procesos que más adelante nos servirán para hacer un balanceo de línea, para validar si nosotros podemos cumplir con unas expectativas del mercado, eh, si esa demanda de un producto específico es correspondida también por la organización en su fase de producción. ¿Cuál será esa capacidad real que tiene la empresa? Entonces, ese es uno de los componentes claves dentro del proceso, esas
estimación de las capacidades de producción de planta, que si no conocemos, si no tenemos estandarizados los métodos y si no conocemos los tiempos, difícilmente podremos llegar a tener esa razón de la capacidad real de la empresa. Por otra parte, la estimación de los costos que van directamente relacionados con los tiempos. En ocasiones tenemos una buena estructura de costos, pero cuando empezamos a ver la variación de los tiempos, definitivamente el costo empieza a tener una fluctuación que esa variación, incluso si es significativa, nos puede llevar a tener pérdidas en algunos lotes de producción, teniendo en cuenta esa variación de tiempos, en donde lógicamente nos va a llevar a hacer el uso de una mayor cantidad de este recurso en la utilización de los operarios o de los dispositivos que estamos programando en el proceso productivo. Y un componente fundamental que nos lleva también al desarrollo de esa eficiencia en el proceso de producción es esa programación. ¿Cómo podemos, eh, tras todo este proceso, empezar a generar esquemas de simulación, tener procesos de estructuración de diagramas hombre-máquina que nos lleven a tener un uso adecuado del tiempo a través de las diferentes fases del proceso productivo? Entonces, allí encontramos nosotros tres componentes muy importantes y seguimos con estos ejes de importancia de los estudios de tiempo. Asignar correctamente el trabajo a los operarios, hacer un cálculo de las eficiencias. ¿Cuál es la producción? Cuando nosotros empezamos a comparar acá, nosotros tenemos tres enfoques en las medidas de capacidad. Uno, la capacidad de diseño de la empresa. Esa capacidad para la cual se concibe la empresa y se hace todo el montaje. Y en ocasiones nos quedamos con esa capacidad en nuestras mentes, nos quedamos con ese componente que nos lleva básicamente a tener eh, mm, esa unidad de medida en nuestra concepción del sistema productivo, pero cuando vamos a revisar la producción o la tasa real de producción, nos damos cuenta que estamos o muy lejos, que esa brecha es bastante amplia o que realmente nos acercamos. Entre más cerca sea la capacidad real de la empresa frente a la de diseño, pues lógicamente vamos a tener un sistema de producción más eficiente, ¿sí? Esa es una razón de eficiencia que nos lleva a generar en esa comparación de las capacidades, eh, y no solo en esa capacidad de diseño, sino también cuando nosotros incluimos aquellos factores que están contemplados en el proceso productivo y nos vamos a contemplar pues esa capacidad efectiva, ¿sí? Entonces, capacidad de diseño, capacidad efectiva y capacidad real. Esos tres elementos de cálculo de eficiencia nos llevan a tener pues una toma de decisiones muy acertada, porque no solo acompañado con los estudios de tiempos, tenemos que hacer procesos de programación de otros componentes clave en la empresa, por ejemplo, mantenimientos preventivos, perdón, eh, tener esa estadística clave de los niveles de ausentismo, tener aquella estadística quizá de algunos imprevistos que normalmente se presentan en la empresa, cortes de luz, eh, quizá incluso qué pasa si escasea alguna de las materias primas fundamentales dentro del proceso. Entonces, de alguna forma, esa capacidad real eh, se convierte en un cálculo muy importante para poder llevar ese nivel de eficiencia de la empresa. Y otro componente, comparar métodos de trabajo, que hoy incluso con ayuda de esquemas de simulación nos permite tomar rápidamente decisiones. Cuando yo en un sistema incluyo aquellas variaciones que deseo simular,
corro el proceso y me permite tener una eficiencia del mismo proceso productivo. Vamos a hablar de la primera técnica que aparece allí. Recordemos esas tres técnicas. Una, que es la estudio de tiempos por cronómetro. Perdón, voy a ponerle para que ingreso a los participantes. Estudio de tiempos por cronómetro. Otro que es el componente de, de tiempos estandarizados por esa tabla marco que nos permite llevar pues, esos tiempos predeterminados. Y el tercer componente, que es el muestreo aleatorio del trabajo. Fundamental, este primer componente del estudio de tiempos por cronómetro es la técnica que más se utiliza en los estudios de tiempos y vamos a ver cómo se desarrolla de una manera muy general, que muy seguramente ustedes después van también a profundizar con la ingeniera Diana. Primer componente del estudio de tiempos por cronómetro, indicarles que esta técnica permite establecer esa duración de los tiempos de una tarea específica a partir de un registro de datos, que estos datos deben ser cronometrados precisamente para poder, a partir de un proceso de observación, definir cuáles son los estándares que voy a utilizar en el método definido actualmente para poder tener esa duración estándar. Entonces, como componente clave, y aquí aparece un término que también vamos a estar utilizando frecuentemente en los estudios de tiempo, que son la definición de los ciclos de trabajo, de los ciclos de producción. Para desarrollar los estudios de tiempos basados en esta técnica de cronometraje, se debe iniciar primero definiendo los ciclos de trabajo en varias etapas en los cuales se les da el nombre de elementos. Entonces, primer componente, ciclos de trabajo, y de los ciclos de trabajo vamos a obtener los elementos. Los ciclos de trabajo no son procesos productivos de una extensión en tiempo amplia, son tareas específicas que yo defino dentro de un proceso productivo. O sea, un proceso productivo puede tener varios, eh, varios ciclos y cada ciclo va a tener una serie de elementos. Entonces, un elemento es una parte de la tarea que dura poco tiempo, por lo general segundos, y que generalmente se compone por uno o varios movimientos básicos del operario o de la máquina. Por eso es importante nosotros tener ya incluso como base uno de los diagramas detallados que más utilizamos, que es el diagrama el de mano izquierda, mano derecha, que nos permite incluso tener bajo el esquema de la simulación todo el proceso de definición ya de estos ciclos productivos. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo será esto, pero que no se nos pase. Estamos hablando de la primera técnica, que es cronometraje. En la primera técnica vamos a estar hablando de la clasificación de los ciclos y de la definición de los elementos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, si alguien quiere hacer alguna intervención. Dejamos unos segunditos abiertos para esa posible intervención. Por el momento creo que ninguna pregunta por parte de los estudiantes. Todo muy claro. Listo, Dianita, perfecto. Entonces vamos a avanzar con el ejemplo para poder muy seguramente eh, tener una noción mucho mejor de lo que estamos conversando. Vamos a imaginarnos en esta fase que estamos en una oficina de correos donde nos reciben allí unos sobres que
que van a ser posteriormente enviados. De la misma manera, pudiésemos imaginarnos que estamos en un banco y que vamos a hacer un proceso de consignación o alguna transacción específica que realiza allí pues, el operario para esta tarea específica. En este caso, en esta oficina de correos, si el trabajo de una persona consiste en pegar 2 estampillas por cada sobre, en esta hipótesis que estamos planteando, se podría decir que el ciclo de trabajo incluye acciones que van desde tomar la primera estampilla, perdón, desprender el adhesivo, ¿sí? Ubicarla en el sobre, o acomodar, incluso previamente debemos acomodar el sobre, ¿sí? Si quieren ustedes van siguiendo allá las etapas. Tomamos la estampilla, le quitamos el adhesivo, tomamos el sobre y lo acomodamos y pegamos la estampilla en la parte indicada del sobre, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Como un elemento allí repetitivo dentro del ciclo, tomamos la segunda estampilla, nuevamente le desprendemos el adhesivo y pegamos esa estampilla, ¿sí? Digamos que esa es parte de la tarea que realiza el operario para recibir los sobres en esa oficina de correos. El analista de tiempos que van a hacer ustedes, se les pide que determinen los ciclos de trabajo. Dependiendo la opinión del analista, podríamos tener que si cada uno de nosotros desarrollamos el estudio de tiempos de manera independiente, pudiésemos tener que la clasificación de los elementos dentro de este ciclo productivo que estamos tomando pueden ser totalmente diferentes, ¿sí? Digamos que no hay una fórmula mágica para decir que ese ciclo tan solo tenga 2 elementos o 3 elementos o 4 elementos. Lo importante es que cada elemento no tenga una duración tan amplia. Por lo general, lo que nos decía el texto son en segundos la definición de los tiempos de los elementos. Entonces, de manera particular en el ejemplo, vemos que definieron 3 elementos dentro de ese ciclo, que hace parte de un proceso específico en la oficina de correos. El primer elemento nos indica que va desde que toma la primera estampilla. Imaginemos que él tiene ya una torrecita ya de sus estampillas, o tiene un dispositivo en donde va tomando cada una de las estampillas, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde va? Desde que toma la primera estampilla hasta que ubica la segunda estampilla en el sobre, ¿sí? El segundo elemento, desde que ubica entonces el elemento va continuo. Donde finalizo el primer elemento, arranco el segundo, ¿sí? Entonces, desde que ubico la segunda estampilla en el sobre hasta que coloca el sello sobre las estampillas. Entonces, pegó las 2 estampillas y después, para darle validez, le coloca un sello de tinta, ¿sí? Y tercer elemento, desde que coloca el sello sobre las estampillas hasta que vuelve a tomar una nueva estampilla para un nuevo sobre. O sea, ahí finalizó, ¿sí? Tomaron el sobre, pusieron las estampillas, lo sellaron, acomodó el sobre donde debía ir y volvió, inició. Ese es el trabajo repetitivo de ese ciclo que cumple un operario en la oficina de correos. Están definidos 3 elementos y queremos estandarizar ese ciclo de producción, que puede hacer parte de una cantidad de ciclos definidos en ese proceso estandarizado, ¿sí? O sea, digamos que aquí de manera sencilla lo vemos con un ciclo que es relativamente corto, 3 elementos, y esa persona puede ser que solo se dedique a hacer eso en el día o en el lapso de tiempo del día que está diseñado para proceder al pegado de las estampillas. No lo sabemos, dependiendo de su capacidad. Pero ¿cuántos sobres alcanzará a sacar en un día? ¿Cuál será el tiempo que se demora? Eso es el propósito del estudio de tiempos en este caso específico. Entonces, primer paso, definimos el ciclo. Segundo componente, definir los elementos del ciclo. Y ahora vamos a pasar a la siguiente tarea.
Eh, Siguiente componente, una vez tenemos definidos los ciclos, vamos a definir, y los elementos, vamos a definir cuáles de esos elementos son repetitivos o regulares, cuáles no son repetitivos o irregulares, y cuáles son extraños y aleatorios, ¿sí? Entonces, un elemento repetitivo es aquel que aparece en todos los ciclos. Ejemplo, tomar las estampillas. Todos los sobres deben llevar estampillas, de tal manera que se convierte en un elemento repetitivo. Yo no puedo dejar un sobre sin estampillas, ¿sí? Uno no repetitivo o irregular, que son aquellos que aunque son periódicos, no se repiten en todos los ciclos de trabajo. Por ejemplo, nos dice acá, ir a traer el material de una bodega. Este elemento puede ser que se repita cada X ciclos. Perdón. ¿Hecho? Ya se lo dije ahorita. Qué pena. De tal manera que este elemento no repetitivo se hace periódicamente dentro del proceso productivo y está estandarizado. Yo lo hago cada X tiempo, cada 10 ciclos, cada 20 ciclos. Imaginémonos que es un reabastecimiento, de tal manera que yo debo ir a bodega y traer los elementos a mi puesto de trabajo para continuar con el proceso productivo. Pero también aparecen elementos extraños o aleatorios. ¿Qué quiere decir? Como indica acá, como lo dice su nombre, son elementos que no están presentes en el ciclo de producción, que son eventuales, que por lo general aparecen cada cierto tiempo y se puede presentar durante el día. Dice acá un ejemplo, que se caiga una pieza, ¿sí? Eh, que, que toque de pronto generar un desatasco de la máquina porque cuando se hizo el proceso se atascó. Eso no ocurre de manera periódica ni está contemplado en el ciclo de producción, pero vemos en la medición que está apareciendo, de tal manera que lo vamos a contemplar como un elemento extraño o aleatorio. Una vez tenemos definidos los ciclos o el ciclo de tiempo que vamos a estandarizar, los elementos dentro del ciclo de tiempo, y cómo los clasificamos, entonces procedemos a hacer ya esa identificación de cómo se va a definir cada uno de los elementos de manera clara. Vamos a hacer una estandarización previa. Eh, en lo posible debemos encontrar algunas claves dentro del ciclo, dentro del elemento, perdón. Dice acá, es posible que estén asociados por señales auditivas, por acciones. Imaginémonos que cuando va a tomar las estampillas, en el ejemplo que estábamos hablando, el operario tiene que activar allí un dispositivo. Y esa activación del dispositivo nos da el comienzo del ciclo hasta que hace algún movimiento específico. Eso como para poder determinar en el proceso de cronometraje cómo voy a dividir el elemento de manera adecuada, que no se nos vaya a pasar, digamos, en el proceso de medición. Los elementos no deben ser muy largos. Aquí hay una recomendación, sin embargo, no es una camisa de fuerza. Algunos me dirán, no, pero a mí el elemento yo lo determiné y mide 25 segundos. ¿Será que no lo puedo hacer? Sí lo pueden hacer. Es una recomendación general. Dice que no deben ser muy largos, que máximo 20 segundos, sin ser esa camisa de fuerza, pero que tampoco deben ser tan cortos, mínimo 3 segundos. Entonces, guardar esa proporcionalidad entre lo que es largo o es corto y que nos sugieren por lo general los textos. Pero si tenemos algunos segundos de más, menos no es recomendable porque también se hace un proceso bastante complejo en su medición. Se deben separar los elementos del operario de los de la máquina, al igual que los repetitivos de los no repetitivos. Y todos los movimientos del elemento deben perseguir el mismo objetivo, cumplir con el ciclo de producción. Las divisiones de un ciclo de trabajo en elementos se hace necesario por varias razones. ¿Por qué lo hacemos? Primero, porque las personas no siempre trabajan al mismo ritmo. En la medida que vamos avanzando,
podemos tener variaciones en el proceso productivo, en el ritmo del trabajo que desarrolla el operario, a raíz de condiciones de trabajo. Por eso nos indica acá que el otro componente son las condiciones bajo las cuales la persona realiza su trabajo. Imaginémonos que estamos a altas temperaturas desarrollando un proceso repetitivo, que en el momento en que empiezo, el ritmo de trabajo va a ser muy diferente al ritmo que se lleva al final de la jornada laboral. Por lo tanto, si esas condiciones varían dentro de un ciclo, la decisión de este elemento resulta necesaria, porque entre más corto realice yo mi proceso de medición, va a ser más exacto el proceso de estandarización de los tiempos. Y por último, para descubrir puntos críticos sobre los cuales se puede mejorar. Imaginémonos que yo tomé todo un tiempo de una tarea específica, de un ciclo que determiné y el ciclo tarda 4 minutos y yo solo saqué un elemento, de tal manera que mis 4 minutos estándar, eh, más o menos 10 segundos, pues voy a tenerlos presentes durante todo el elemento. Allí va a ser muy difícil establecer condiciones de mejora de ese proceso productivo porque yo tengo la relación de todo el tiempo que tomé y no de manera específica dentro de esos elementos que se pretenden sacar a través de este proceso. Elementos de valoración dentro del método de cronometraje. Al hablar del ritmo de trabajo hacemos referencia a qué? A la velocidad con que el operario ejecuta la labor. Eh, de esta manera nosotros podemos establecer si el operario tiene un ritmo de trabajo lento o si tiene un ritmo de trabajo más eficiente, ¿sí? Eh, Entre más largos sean los tiempos que yo tomo, el ritmo de trabajo es menor. Y entre más rápido avance, digamos, en el proceso de medición ese cronómetro, el proceso va a ser más eficiente. Dice por acá, por el contrario, si la ejecución se hace a un ritmo rápido, el tiempo registrado en el cronómetro será inferior al real, ¿sí? Y aquí quiero que nos quede clara esa parte, que a veces cuando hacemos el proceso de medición, si la persona lo hace más rápido de lo habitual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el tiempo cronometrado va a ser inferior, va a gastarse menos tiempo en el desarrollo de su tarea, pero quizás ligado a esa presión que tiene el operario. Por eso es importante definir el ritmo de trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Ya vamos a ver una tablita que nosotros utilizamos precisamente para poder determinar ese ritmo de trabajo y bajo nuestra óptica y experiencia poder definir eh, pues qué tan rápido, qué tan lento es el trabajador que hemos seleccionado para este proceso. Por eso es importante tener a un trabajador estándar, pero bien capacitado, que tenga un ritmo promedio, que no sea ni el más rápido ni el más lento en el proceso productivo. Ese proceso de valoración del ritmo de trabajo se conoce como un proceso de valoración y se hace precisamente para poder generar esa disminución de la brecha entre el más rápido y el más lento y llevar a la estandarización del tiempo. De no llevar a cabo este proceso de valoración, los tiempos obtenidos pueden alejarse de la realidad. Imaginémonos que utilizamos al operario más rápido para el proceso de valoración. Y cuando nosotros nos vamos a la realidad encontramos que los tiempos están por encima de lo que estandarizamos. O sea que el proceso es más lento. ¿Por qué? Porque utilizamos un operario rápido en el proceso de medición y no hicimos una adecuada valoración. Vamos a tener aquí como ejemplo estos tiempos. Supongamos que un trabajador desarrolla una tarea y que es lenta. Los datos mostrados en el cronómetro son los siguientes: 22 segundos, 24 segundos, 23 segundos, 21 segundos y 23 segundos. 5 mediciones que realizamos. El promedio aritmético de este cálculo son 22,6 segundos, lo cual, fíjese que esta variación de tiempos, a pesar que estamos hablando de más o menos, si le sacáramos la desviación estándar, estaríamos ahí más o menos en 1,4 aproximadamente. Estaríamos indicando que pues cuando esta tarea se hace de manera repetitiva, ese
ese segundo, esos 2 segundos de diferencia, nos van a dar una variación importante en los tiempos reales de producción. Y difícilmente podríamos llegar a una estandarización, de tal manera que la sugerencia es que esas variaciones sean relativamente bajas, que nos lleven pues, realmente a una medición muy objetiva en el proceso. La valoración es una medida subjetiva, es criterio del analista y que lo llevamos a condiciones de tener un ritmo normal. Y lo ideal es que el operario que estemos utilizando trabaje a un ritmo normal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar esa condición general del 100%, ¿sí? Pero también ese ritmo normal, ¿cómo se puede mantener en la jornada de trabajo? Recordemos que también tenemos unas valoraciones que vamos a encontrar allí y que son sujeto de contemplarlas de manera estándar dentro del proceso productivo, dependiendo las condiciones de trabajo, dependiendo si es un hombre o una mujer. Son unas tablas definidas precisamente por la Organización Mundial, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La valoración, por lo general utilizamos la escala de porcentajes, es la más utilizada, pero sin embargo podemos utilizar unas escalas británicas o de Bedux. En porcentajes, nosotros indicamos que un trabajador promedio en ritmo normal opera al 100%, ¿sí? Pero una valoración del 120 indicaría que el trabajador en ese momento trabaja un 20% más rápido. Entonces, si nosotros como analistas estamos detallando que la persona lo está haciendo más rápido o más lento de lo habitual, podríamos realizar ese proceso de ajuste en la valoración. Si es muy rápido, le damos una valoración del 120 para que el ajuste en tiempos con el proceso de cronometrado sea llevado a condiciones normales. O si, por el contrario, es muy lento, podría establecer condiciones de trabajo a un 80% y él, pues también, lógicamente, que pretende ese mismo componente de estandarización. Bueno, hasta ahí, conceptos claves, ciclos de trabajo. Bueno, los métodos de medición, cronometraje, eh, el componente de tablas predeterminadas y el componente de muestreo. En el cronometraje, clave, la definición de los ciclos y una vez definidos los ciclos, previa estandarización del proceso productivo, la definición de los elementos. ¿Sí? Una vez tenemos los elementos, la valoración, siendo en condiciones normales el 100%, trabajador rápido 120, trabajador lento el 80. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los suplementos, otro factor clave en la medición de tiempos. Cuando hablamos de suplementos, esas condiciones bajo las que el operario desarrolla su trabajo está sujeta a tener suplementos. Todos nosotros en la jornada de trabajo tenemos que ir al baño, todos nosotros tenemos un agotamiento, todos debemos hacer una pausa activa. Eh, A eso nos referimos cuando hablamos de suplementos y el propósito es tener un valor real. Si nosotros pretendemos que tengamos una máquina allí, pues descartaríamos quizás procesos como los que les hablaba de ir al baño, procesos normales dentro del ciclo de trabajo, de realistamiento, de tomas de pausas activas, de agotamientos normales del trabajador. Entonces, todo esto lo vamos a contemplar allí en unos factores que determinamos como suplementos y ellos están determinados en 4 ejes, uno por descanso y necesidades personales, otro por características del proceso, otros especiales y otros que son discrecionales de acuerdo al proceso productivo y al analista y experticia del mismo en el mismo proceso de producción. Los suplementos por descanso y necesidades personales, tenemos unos efectos fisiológicos, psicológicos causados precisamente por ese agotamiento de la persona y por eso se contemplan.
Por eso están definidos dentro de dentro de estos suplementos. Allí encontramos que este tipo de suplementos se divide en unos valores constantes y unos variables. Y por eso vamos a tener dentro de la valoración dos partes. Una que se asigna, mm, porque sí, porque digamos es un componente de la OIT tener ese factor que ya está predeterminado. Y otro que va de acuerdo al trabajo específico que desarrolle. Vamos a ver aquí una de las tablas, esta, eh, que es la que se utiliza y está dada por la OIT precisamente para definir esos suplementos. Entonces, lo que les hablaba, hay unos constantes. Si es hombre, arrancamos con 9 y si es mujeres, arrancamos con 11. Estándar. Aquí lo que se está discriminando, el género, y hay otras condiciones que están dentro del componente de trabajo. En suplementos variables, entonces, si el trabajador está todo el tiempo de pie, no, que está sentado y cómodo, estas variables podría ser que ninguna de estas la tome para el estudio, pero si el trabajador está de pie, si es hombre, le tomo 2 puntos, si es mujer, 4. Si imaginémonos que es una persona, un trabajador en una empresa de calzado y está allí en un banquito haciendo su remachado y esa persona está en una posición incómoda, si es ligeramente incómoda, muy incómoda o es incómoda, y de acuerdo a eso le asignamos también unos puntos para hombre o mujer. El uso de fuerza, si es de 2.5, hoy en día llegamos solo hasta los 22.5 kilos, que son los permitidos. ¿Cómo es la iluminación? ¿Cuáles son las condiciones atmosféricas? Si hay calor, humedad, si estamos a la intemperie, si estamos en un salón con aire acondicionado, pues ya las condiciones eran diferentes. El grado de concentración para desarrollar la tarea eh, hace parte de los suplementos, el ruido, tensión mental, monotonía y tedio. De tal manera que esta tabla está estandarizada. Lo que nosotros hacemos es valorar esos suplementos y poder finalmente hacer esa sumatoria. Depende eh, esas condiciones de suplementos constantes y variables. Por lo menos tomamos las constantes, por lo menos. Y bueno, para finalizar, vamos a ver un paso a paso en la técnica de cronometraje, que es la que hemos venido hablando, que sabemos que es la que en una mayor proporción se utiliza y que combinados con algunos conceptos en el área de producción o en el área de simulación son muy interesantes para poder mezclarse y tener ese análisis de productividad clave en el proceso. Entonces vamos a dejar este ejemplo. Dice, en un taller metalmecánico se desea establecer el tiempo tipo para la operación de esmerilado. Es un tipo especial de pieza que hace parte de la gran mayoría de productos que fabrica la empresa. Y nos definen dos pasos. Primero vamos a seleccionar el trabajador promedio, ya como lo hemos hablado, y tercero, definir el ciclo. Supongamos que ya hemos seleccionado el trabajador calificado y ahora vamos a proceder a determinar que las piezas para ser procesadas son traídas por un operario desde un puesto de trabajo cercano, en donde se despachan un lote de 5 unidades. O sea que yo voy a tener cada 5 unidades que ir a hacer el proceso de despacho. Allí tendremos en cuenta la relación de los tipos de elementos, si son repetitivos, si son no repetitivos, si son aleatorios. Se divide el ciclo de trabajo en estos 3 elementos y bueno, son 4 elementos. 3 elementos repetitivos que están determinados del 1 al 3 y el elemento A no repetitivo. Y cada uno describe desde que el operario ubica la pieza sobre el esmeril hasta que se ha terminado el esmerilado. Desde que el segundo elemento, desde que el operario termina el esmerilado, incluye la limpieza de la pieza hasta que se dirige a la nueva pieza. Tercer elemento, desde que el operario se dirige a la nueva pieza hasta que ubica la nueva pieza en el esmeril. Ahí finaliza. Esos son los 3 elementos repetitivos que debe hacer, pero recordemos que cada 5 piezas debe ir a traer un nuevo material para que se ubique en la caja con las nuevas piezas sobre el suelo.
Así es como lo están haciendo actualmente, ¿sí? Hacemos el proceso de, aquí hacemos una toma preliminar. Es importante definir porque aquí empezamos a mezclar con un proceso estadístico de muestreo cuáles son la cantidad de ciclos que debemos tomar en ese proceso productivo. Entonces hacemos una muestra preliminar de los ciclos. Aquí todavía no lo estamos clasificando en elementos, simplemente tomamos el ciclo. La recomendación es tomar por lo menos 10 mediciones del ciclo, entre 10 y 15. Y a esas mediciones le sacamos la desviación estándar y sacamos el tamaño de la muestra utilizando la fórmula de muestra finita. ¿Sí? Aquí se determinó con eso que tenemos una muestra de 9,08, 10 mediciones, o para algún analista podría decirnos yo tomo 9. Lo ideal y por recomendación, cuando los números de mediciones son tan poquitos, mm, ojalá tengamos como criterio no tomar menos de 15 o 20 mediciones. Sería pues, lo ideal en este caso, en este caso. En la medida que los tiempos varíen más, las mediciones van a ser mayores porque vamos a tener una labor más fuerte en la estandarización. Si utilizáramos las tablas predeterminadas, tendríamos, de acuerdo a los tiempos, por ejemplo, en este caso, que tenemos 38, 32, estamos hablando que más o menos el promedio es de 40 segundos, de 40 minutos, perdón. Perdón, aquí están en segundos. Estaríamos hablando que el estándar nos daría aproximadamente de 0,50 a 0,75 segundos, más o menos deberíamos tomar 40 mediciones. Esta tabla la pueden utilizar, es una fuente oficial precisamente de la OIT para las mediciones. Es una forma. O la otra forma, el cálculo de la muestra, ¿sí? Calculando la muestra nos dieron 10, ¿sí? Por medio de esta fórmula estadística de muestreo, bueno, aquí no vamos a estandarizar, inicialmente se registra una duración de ciclos entre 8 y 15 ciclos. Este grupo de datos lo llevamos como una muestra preliminar. La muestra preliminar la podemos utilizar en el muestreo definitivo, en el caso de que tengamos una amplia extensión de, de muestras por tomar. Podría ser una opción. Con los datos de los tiempos de la premuestra se calcula la desviación, llegamos a la definición de la muestra. Digamos que aquí en esta parte no detallo mucho, simplemente ustedes pueden tener incluso en una página de internet cálculo de muestra, meten los datos y les arroja este valor. No le detallo mucho acá. Posteriormente entramos a revisar las dos formas de hacer, y aquí es recomendable hacer las prácticas con el cronómetro, cuando son procesos repetitivos. ¿Qué quiere decir? Que el cronómetro cada vez va a volver a cero en cada elemento, o cuando es continuo acumulativo, cuando el cronómetro registra tiempos parciales por elementos, pero sigue su marcha sin volver a cero. Son las dos formas de utilizar los cronómetros. Eh, que ahí la recomendación es hacer ese taller de cronometraje para que podamos tener pues esa relación de cómo se hace. Incluso hoy los celulares pues ya tienen estas características, porque anteriormente pues solo los cronómetros, eh, digamos, con estas características podían ser empleados para el proceso de toma de tiempos, que sigue siendo pues lo ideal, pero sin embargo hoy los celulares conservan incluso este proceso en su cronómetro. Ya cuando tengamos los elementos, tengamos la muestra, etcétera, vamos a definir la valoración. Si el operario es un operario calificado y lo hace en un ritmo normal, el 100%. Perfecto. Diseñar el formato de registro de datos. Chicos, esto es importante. Este es un modelo sugerido. El encabezado casi que se convierte en un encabezado muy similar al estándar de los
de los diagramas de procesos o de operaciones, y el cuerpo va a llevar el ciclo, la descripción de los elementos, la valoración, tiempo observado y tiempo normalizado. Y vamos a ver cómo detallamos estos componentes. Los elementos ya los definimos, ya sabemos que son 3 repetitivos y 1 no repetitivo, ¿cierto? La valoración hace parte, en este caso, a las 10 valoraciones que nos está sugiriendo la muestra. Y vamos a registrar ese tiempo observado, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo lo normalizamos. Entonces, una vez tomamos el formato, si puede ser ese sugerido o alguno de los que encontremos en alguno de los textos, podemos empezar a hacer uso del registro en ese formato. Cronometramos, pasamos al registro y definimos la duración de cada uno de los elementos. El dato de tiempo de inspección inicial se refiere al tiempo que transcurre desde el registro del elemento correspondiente al ciclo hasta que se define que termina ese elemento, y el cronómetro allí nos está marcando precisamente ese componente. Registramos datos. Posteriormente, nos vamos a normalizar el elemento. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar de acuerdo a la observación o a la valoración que nosotros estamos dando. En este caso, que fue el 100%, perdón, en este caso que fue del 100%, el tiempo observado va a ser igual al normalizado, porque se supone que el trabajador está en tiempos promedio, pero aquí en el ejemplo nos indica que el ciclo registró una valoración del 120%, que quiere decir que el operario está un poco más rápido de lo normal. Entonces, él lo que nos va a hacer es ajustar el tiempo a condiciones normales. Si yo estoy observando que demora 10 segundos, pero como él es más rápido, yo necesito que el tiempo sea un poco mayor para que se demore un poco más. Nos va a llevar en un tiempo normalizado, en un tiempo observado, perdón, de 10 segundos, nos va a llevar a un tiempo normalizado de 12 segundos. Entonces vamos a hacer esa valoración en todos los elementos y vamos a ajustar el tiempo observado por la valoración, y eso nos va a dar el tiempo normalizado, ¿cierto? Ya vamos a tener esto en la tabla. La medición de cada uno de los tiempos, de acuerdo a la valoración, que son los porcentajes del ritmo de trabajo, por el tiempo observado, nos da un tiempo normalizado. Y yo lo que procedo en este momento, de acuerdo al cálculo de ciclos que me arroje la muestra, o si me voy por la tabla predeterminada a los ciclos sugeridos, tomar el cronometraje de todos los elementos y sacar los promedios de cada uno de ellos, ¿sí? De tal manera que yo voy a tener lo siguiente. El elemento 1 ya normalizado, ya allí le multipliqué la valoración. Tarda 13,97 segundos, el elemento 2, 13,41, el elemento 3, 10,54, y el elemento A, ojo que es un elemento no repetitivo, que se hace cada X ciclos. Si no estoy mal, me mencionaba que cada 5, de tal manera que ese tiempo yo no lo voy a contemplar en todos los ciclos, sino que lo voy a dividir en la frecuencia que tenga ese elemento no repetitivo. Si dice que cada 5 ciclos, cada 5 elementos, perdón, cada 5 ciclos de medición, yo lo divido en 5 para tener ese tiempo promedio en el número de veces que se repite en la jornada de trabajo. ¿Sí? Aquí yo ya tengo un tiempo normalizado con toda la base teórica aplicada para el estudio de tiempos. ¿Sí? Y ahora hay algo que nos falta: aplicar los suplementos. ¿Recuerdan la tablita de los suplementos, que tenemos unos constantes y unos variables? Pues nos vamos a determinar el cálculo de los suplementos para poder determinar el tiempo asignado total. Y esa formulita va a ser igual al tiempo normalizado, que fue el que hallamos, por 1 más los suplementos, y se calcula por cada uno de los elementos y presento al final ese tiempo
asignado total, que va a ser el tiempo estandarizado. Aquí, bueno, cada elemento puede tener una condición diferente de suplementos, porque cada elemento, de pronto yo hago parte de mi proceso de pie, otra parte sentado, una parte bien iluminada, otra parte no tan iluminada. Bueno, por eso cada elemento se recomienda que tenga los suplementos. Y de esa forma, llego a asignar, de acuerdo al porcentaje de suplementos por contingencias de esas constantes o variables que encuentre, tomo mi tiempo normalizado, divido en uno menos los suplementos y encuentro un tiempo tipo para cada ciclo, que es lo que conocemos como el tiempo estándar. Ese es el tiempo estandarizado, el tiempo asignado total, que es el resultado final que pretende llevar el proceso de desarrollo de un estudio de tiempos por cronómetro. Aspectos claves, chicos, porque ya esta sería la última diapositiva que presentamos. Hacer una buena estructura del método actual. Y por eso esta asignatura, por lo general, la conocemos como métodos y tiempos. Nosotros tenemos que partir de un método. El método debe existir para poder generar a través del estudio de tiempos un proceso de mejora. Ya esta es la situación actual, en un tiempo estandarizado actual. Ahora aquí nos queda fácil decirle y trabajar en el transcurso del tiempo procesos de mejora, presentarle a la gerencia la necesidad de cambios en el proceso productivo, intervenciones de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, para poder disminuir ese tiempo. En la medida que nosotros vayamos disminuyendo ese tiempo tipo, tendremos un sistema más eficiente. Y en ese, como conclusión, es el componente que presentamos dentro de esa introducción que, pues, a través de este mecanismo, de esta clase espejo, estamos desarrollando con ustedes, chicos, con la ingeniera Diana, y que sé que va a ser también, pues, un punto de partida para poder desarrollar a través de talleres, de prácticas, esa estandarización, esa utilización del método para poder llegar a través del cronometraje, no solo hasta a la estandarización de un proceso productivo, sino a establecer acciones de mejora. Eh, no sé, dudas, inquietudes hasta el momento. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, profe Diana. Profe Diana, casi no se le entiende, se escucha mucho ruido, no sé si es Alguna el audífono que le interferencia. está fallando, sí. No, me dicen que ninguna duda o inquietud. Listo, profe. No, agradecerle al profe Carlos Solano por esta clase espejo denominada Análisis de Procedimientos e Introducción a los Estudios de Tiempo. Agradecerle también a los estudiantes de la profe Diana de la Universidad Tecnológica de Santander y a la profe Diana por el espacio. Agradecemos a todos quienes están conectados a realizar o diligenciar el formato de asistencia y asimismo realizar el formato de evaluación correspondiente a lo realizado por el profesor Carlos Solano el día de hoy. Agradezco por favor que enciendan sus cámaras para poder tomar la evidencia final. A Jenny, Ana, Grayley, María Sofía, Nicole, María Fernanda, María Esteves, Paula, Johan, María Fernanda, Alex, Jennifer, Fernanda Muñoz, Lizeth Durán. Por favor, encender sus cámaras. Carlitos, agradecerle por la actividad impartida y todo ese conocimiento que su merced tiene. No, Dianita, a ustedes por la articulación y por todo el proceso desarrollado. Bueno, quedamos pendientes para el próximo jueves, 8 este de jueves mayo en 8, exactamente. Sí, para desarrollar el complemento con los chicos del del Instituto ICER. Superior de Educación Rural ICER. Ujú. Gracias a todos los que están encendiendo sus cámaras. Veo que están conectados desde allá, desde el salón de clases de las unidades tecnológicas de Santander.
y sí estamos en el laboratorio. Gracias, profe Diana, por el espacio. Gracias a todos los estudiantes que estuvieron ahí participando, aunque creo que les quedó súper claro porque no hubo ninguna pregunta. ¿Quedó súper claro o quedaron confundidos? No sé, quedé O- preocupado. Después Diana Cualquiera de me las dos. cuenta. Después Diana me cuenta. Muchas gracias, profe Diana. Nos vemos entonces el próximo 8 de mayo para hacer nuestra segunda clase especial. Gracias, un abrazo, cuídense mucho. Bueno, Chao, chicos. igualmente, que estés muy bien. Adiós. Ah, gracias.